Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una nueva inmersión? Por supuesto. Hoy nos adentramos en un capítulo bastante particular de la historia chilena. La movilización de 1978, un momento de muchísima tensión con Argentina por las islas del Canal Beagle. Sí, la situación era muy delicada en ese entonces. Imagínense, la guerra parecía inminente y en medio de toda esta incertidumbre, Claro. el ejército chileno tomó una decisión, digamos, inusual: reclutar jóvenes de familias de élite, muchos a punto de entrar a la universidad. Una decisión sin precedentes, efectivamente. Estos jóvenes nunca pensaron que terminarían en un uniforme militar preparándose para un posible combate. Es un cambio radical de vida. Pasar de planear tu futuro universitario a encontrarte en un campo de entrenamiento aprendiendo a manejar un fusil. Totalmente. De hecho, un joven llamado Ricardo Abello vivió esta experiencia en carne propia. Su historia nos ayudará a comprender mejor este momento histórico en Chile. Sin duda, la historia de Abello es muy ilustrativa. Pero antes de profundizar en su caso, creo que es importante entender el contexto histórico de esta movilización. Por supuesto. Hablemos de la disputa territorial entre Chile y Argentina por las islas Picton, Nueva y Lennox. Sí, una disputa que se arrastraba desde hacía mucho tiempo. Ambos países reclamaban la soberanía sobre estas islas, ¿verdad? Exactamente. Y a pesar de los esfuerzos de mediación del Papa, en 1978 la situación se volvió explosiva. Chile movilizó a la increíble cantidad de 125.000 hombres para defender la frontera. 125.000 hombres. Ne. Una cifra que realmente refleja la gravedad de la situación. Sin duda. Ahora, una pregunta que me surge es, ¿por qué reclutar a jóvenes de familias adineradas? Tradicionalmente, este grupo estaba exento del servicio militar. Bueno, el ejército chileno se enfrentaba a una posible desventaja numérica y de armamento frente a Argentina. Necesitaban aumentar sus filas rápidamente y al mismo tiempo enviar un mensaje claro de unidad nacional. Reclutar a jóvenes de la élite, que hasta entonces habían estado protegidos, fue una forma de demostrar que todos, sin importar su origen, estaban dispuestos a defender la patria. Un gesto simbólico y a la vez estratégico. Exacto. Imagino que esta decisión tuvo un gran impacto en la sociedad chilena. Sin duda, causó un gran revuelo. Rompió con un esquema social establecido. Totalmente. Piensa en la sorpresa de estos jóvenes, acostumbrados a una vida de comodidades, al verse de pronto en un cuartel, compartiendo con personas de diferentes orígenes. Sí, un cambio de perspectiva radical. Absolutamente. Y hablando de cambios, volvamos a Ricardo Abello. Sí, él es un ejemplo perfecto de este cambio. Él tenía 18 años, recién salido de la secundaria, y preparándose para la universidad cuando lo reclutan en diciembre del 78. Así es. De la noche a la mañana pasó de los libros a los entrenamientos militares. Una experiencia que sin duda marcó su vida. Fue asignado al Regimiento de Infantería en de Gresais, Chacabuco, en Concepción, junto a muchos otros jóvenes en su misma situación. ¿Y cómo era el entrenamiento? ¿Qué tipo de preparación recibían estos jóvenes? Era un entrenamiento muy intenso, diseñado para prepararlos para el combate en un plazo de 5 meses. 5 meses para estar listos para la guerra. Imagínate, ejercicios físicos extenuantes, maniobras tácticas, simulacros de combate con fuego real. ¿Suena agotador? Y no solo eso, también los sometían a condiciones extremas para fortalecer su resistencia, privación del sueño, raciones limitadas de comida. ¿Y qué tipo de ejercicios realizaban? Había uno particularmente desafiante en la hacienda de Punta de Parra. ¿En qué consistía? Tenían que escalar acantilados de 18 metros usando solo cuerdas, luchando contra las olas del mar y un clima inclemente. Wow. Eso sí que era una prueba de fuego. Sin duda, era un entrenamiento diseñado para llevarlos al límite. Para forjar su carácter. Exactamente. Pero más allá de la dureza del entrenamiento, también se buscaba fomentar la camaradería y la resiliencia. Es decir, crear lazos de unidad entre ellos. Claro, estos jóvenes que venían de mundos tan distintos se encontraban unidos por un objetivo común: defender a su país. A través del entrenamiento no solo se preparaban para la guerra, sino que también forjaban lazos de amistad y solidaridad que seguramente perduraron a lo largo de sus vidas. Interesante cómo una experiencia tan intensa puede unir a personas de diferentes orígenes. Sí, una experiencia que marcó a toda una generación. Y justo cuando pensábamos que íbamos a la guerra, la mediación papal tuvo éxito y se evitó el conflicto. Sí, una guerra que afortunadamente no se concretó. Pero la experiencia de estos jóvenes, de estos batallones olvidados, como se les conoce, dejó una huella profunda en la sociedad chilena. Sin duda, una huella que aún podemos percibir en la actualidad. Retomando nuestra conversación sobre estos batallones olvidados, me parece crucial analizar cómo la movilización de 1978 y la inclusión de jóvenes de la élite en el servicio militar Sí. actuaron como un catalizador para un debate social profundo en Chile. Es increíble cómo un evento con estas características puede cambiar la dinámica de una sociedad.
Totalmente. Hasta ese momento, el servicio militar era visto como una obligación que recaía principalmente sobre las clases bajas. Claro. ¿Cómo crees que cambió esta percepción a raíz de la crisis del Beagle? Bueno, la decisión de reclutar a jóvenes de familias acomodadas, quienes tradicionalmente habían estado exentos, puso de manifiesto la necesidad de una responsabilidad compartida en la defensa de la nación. Ya. Dejó de ser una obligación exclusiva de los otros. Ya no se trataba solo de un sector de la sociedad, Exactamente. el que tenía que arriesgar sus vidas por la patria. La crisis del Beagle obligó a la sociedad chilena a confrontar la idea de que la defensa del país era una responsabilidad de todos, Ajá. sin importar su origen social o económico. ¿Y cómo se reflejó este cambio de perspectiva en el discurso público de la época? Es una pregunta muy interesante. Me imagino que generó un debate bastante intenso. Así es. Eso es. Surgieron discusiones en los medios de comunicación, universidades e incluso en el seno de las familias. Interesante. Por primera vez se cuestionaba abiertamente el sistema de exenciones que permitía a ciertos sectores evadir el servicio militar. ¿Y cuáles eran los argumentos que se esgrimían en estos debates? Bueno, había quienes defendían la necesidad de mantener las exenciones, argumentando que los jóvenes de la élite podían contribuir al país de otras maneras, a través de sus estudios o de su futuro rol en la economía. Pero también surgieron voces que clamaban por una mayor igualdad, señalando que era injusto que solo algunos tuvieran que cargar con el peso de la defensa nacional. Claro, un debate complejo con argumentos válidos en ambos lados. Exacto. Y en medio de todo esto, estaban estos jóvenes, como Ricardo Abello, Sí, que de repente se encontraron en el centro de la controversia. en el ojo del huracán. Debió ser una experiencia abrumadora para ellos. Sin duda, muchos de ellos, provenientes de entornos donde el servicio militar era algo ajeno, tuvieron que confrontar sus propios prejuicios y cuestionarse su rol en la sociedad. Pasar de una vida de comodidades a un régimen de entrenamiento riguroso, Sin un cambio drástico. donde te enfrentas a la posibilidad real de ir a la guerra, debe ser un cambio drástico. Imagínate el impacto psicológico que esta experiencia debió tener en ellos. En su libro, Ricardo Abello describe cómo esta vivencia lo hizo replantearse sus prioridades y le ayudó a comprender el verdadero significado de la solidaridad y el sacrificio. Una historia conmovedora Sin duda. que nos recuerda que a veces las experiencias más desafiantes son las que nos ayudan a crecer y a descubrir nuestro verdadero potencial. Exacto. Aunque la guerra con Argentina finalmente se evitó, el impacto de la movilización de 1978 se extendió mucho más allá del ámbito militar. Es un recordatorio de que los grandes cambios sociales Sí, a menudo nacen de momentos de crisis. totalmente. Este episodio marcó un hito en la historia social de Chile, impulsando un debate sobre la igualdad y la responsabilidad compartida que continúa resonando hasta el día de hoy. Un legado que debemos recordar y valorar. Y para comprender mejor este legado, creo que es fundamental analizar cómo la experiencia de los batallones olvidados influyó en la percepción del servicio militar en Chile. Interesante punto. Cambió la imagen del servicio militar después de este episodio. Antes de la crisis del Beagle, muchos lo veían como una obligación impuesta a las clases bajas, Sí. una especie de peaje que había que pagar para entrar en la adultez. Exacto. Pero después de la movilización de 1978, cuando jóvenes de la élite se unieron a las filas del ejército, esa percepción comenzó a cambiar. Sí, la presencia de estos jóvenes, Ajá. provenientes de familias influyentes y con acceso a la educación superior, ayudó a romper el estigma asociado al servicio militar. Dejó de ser una obligación impuesta a los menos favorecidos para convertirse en un deber cívico que todos debían compartir. Precisamente. Un cambio de paradigma notable. Sin duda. Y aunque el servicio militar obligatorio se suspendió en Chile en el año 2006, Sí. la imagen del soldado y del servicio a la patria se ha mantenido como un símbolo de honor y compromiso cívico. Sin duda. La historia de los batallones colibados nos muestra que en momentos de crisis la sociedad chilena es capaz de unirse y superar las diferencias sociales para defender sus valores e intereses. Es una lección de unidad y solidaridad que debemos tener presente siempre. Y esa lección se extiende más allá del ámbito militar. Por supuesto. La experiencia de la movilización de 1978 ha inspirado numerosas obras literarias, películas y documentales que exploran el significado del sacrificio, la camaradería y el patriotismo. Es cierto. Este episodio ha trascendido el ámbito histórico para convertirse en un referente cultural. Un referente que nos recuerda la importancia de la unidad y la resiliencia ante los desafíos. Exactamente. La historia de los batallones olvidados nos muestra que en momentos de adversidad los chilenos somos capaces de unirnos y superar los desafíos con valentía y determinación. Una lección de unidad y resiliencia más relevante que nunca en el mundo actual,
donde nos enfrentamos a nuevos desafíos y amenazas, Totalmente de acuerdo. trabajando juntos y dejando de lado nuestras diferencias. Podemos superar cualquier obstáculo. La historia de la movilización de 1978 nos lo demuestra. Y para finalizar, me gustaría destacar que la historia de los batallones olvidados es un recordatorio de la importancia de la memoria histórica. Sí. Es fundamental que recordemos y honremos a quienes estuvieron dispuestos a sacrificar todo por la defensa de la patria. Es una responsabilidad que tenemos como sociedad. Sin duda. Debemos mantener viva la memoria de estos jóvenes que en un momento crucial de la historia chilena demostraron su valentía, su compromiso y su amor por su país. Y hablando de memoria histórica, esta experiencia de prepararse para una guerra que nunca llegó nos deja con varias preguntas que dan para reflexionar, ¿no? Totalmente. Por un lado, nos lleva a pensar en el impacto psicológico que tiene la preparación para la guerra en quienes la viven, incluso si el conflicto nunca llega a materializarse. Estos jóvenes vivieron meses de intensa incertidumbre, entrenando para una situación de vida o muerte. Esa experiencia sin duda dejó huellas profundas en su psique. Es cierto, en su libro, Ricardo Abello describe cómo la amenaza constante de la guerra lo marcó profundamente, incluso después de que se resolviera el conflicto por la vía diplomática. Exactamente. Y este es un aspecto que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de conflictos armados. El costo psicológico que tiene la preparación para la guerra en los individuos, incluso en aquellos que nunca llegan a combatir. Claro. ¿Qué crees que aprendieron estos jóvenes sobre sí mismos durante este proceso? Es una pregunta difícil. Sí. Pero imagino que se vieron obligados a confrontar sus miedos, sus límites, sus propias convicciones. Claro. A fin de cuentas, estaban enfrentando la posibilidad real de perder la vida por su país. Y esa experiencia, sin duda, los transformó para siempre. Sin duda. Pero más allá del impacto individual, creo que la movilización de 1978 también nos invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad en momentos de crisis. ¿Cómo reacciona una sociedad ante una amenaza externa? ¿Cómo se articula la unidad nacional en un contexto tan complejo? En el caso de Chile, la respuesta a la crisis del Vigo fue un ejemplo de unidad y solidaridad. A pesar de las diferencias sociales y políticas, la población se unió en torno a la defensa de la patria. Totalmente. Vimos un apoyo masivo a las Fuerzas Armadas, miles de personas se ofrecieron como voluntarias, hubo una gran cantidad de donaciones para apoyar a las tropas. Es realmente impresionante cómo la sociedad chilena se movilizó en todos los niveles para enfrentar la amenaza. Impresionante. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué factores contribuyeron a esta unidad nacional en un momento tan crítico? Esa es una pregunta compleja. Sí. Por un lado, la amenaza externa, en este caso la posibilidad de una guerra con Argentina, actuó como un factor unificador, cuando la patria se percibe como amenazada. Sí. Las diferencias internas tienden a diluirse. Es como si la amenaza externa nos recordara que, a pesar de nuestras diferencias, somos una sola nación. Exactamente. Y en el caso de Chile, la historia compartida, las tradiciones y la identidad cultural también jugaron un papel importante en la cohesión social. La identidad nacional actuó como un pegamento Sí. que mantuvo unida a la sociedad en un momento de crisis. Exacto. Y creo que este es un aspecto que debemos tener en cuenta al analizar la respuesta de cualquier sociedad a una situación similar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de factores que influyen en la respuesta a una crisis, no podemos olvidar la importancia del liderazgo en momentos de incertidumbre. Por supuesto. La sociedad necesita líderes capaces de inspirar confianza, transmitir seguridad y guiar al país hacia la resolución del conflicto. Sin duda. ¿Cómo evaluarías el desempeño del liderazgo chileno durante la crisis del Vigo? Bueno, es un tema que ha generado debate entre los historiadores. Ya. Algunos critican la decisión del gobierno de llevar al país al borde de la guerra, Sí. mientras que otros destacan la firmeza y la determinación con la que se defendió la soberanía nacional. No hay una visión unánime sobre el desempeño del liderazgo durante la crisis. Claro. Sin embargo, independientemente de las diferentes interpretaciones, lo que es innegable es que la crisis del Beagle puso a prueba la capacidad del liderazgo chileno para manejar una situación de extrema tensión y complejidad. Exacto. Y la forma en que se resolvió la crisis, a través de la mediación papal, también nos deja una valiosa enseñanza. ¿Qué? La mediación demostró que incluso en los conflictos más complejos, siempre hay espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas.
Es un mensaje de esperanza Sí, que debemos tener presente siempre, especialmente en el mundo actual, totalmente. donde los conflictos parecen multiplicarse. Absolutamente. Y la resolución pacífica de la crisis del Beagle sentó un precedente importante en las relaciones entre Chile y Argentina. Sí. A pesar de las tensiones históricas, ambos países demostraron su voluntad de resolver sus diferencias a través del diálogo y la diplomacia. Un legado positivo que debemos valorar y preservar. Sin duda. Totalmente. Y con esto, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la movilización chilena de 1978. Hemos recorrido un camino fascinante, explorando no solo los hechos históricos, sino también las reflexiones que este episodio nos deja sobre la unidad nacional, la importancia del liderazgo y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. La historia de los batallones olvidados nos ofrece valiosas lecciones que debemos tener presentes en el mundo actual. Sí, sin duda. Nos recuerda que la unidad, la solidaridad y la valentía son esenciales para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Y que la memoria histórica es fundamental para comprender nuestro pasado y construir un futuro mejor. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Ha sido un placer.